Hola, buenos días. Buenos días, profe. Buenos días, profesor. ¿Todo bien? ¿Qué te parece? ¿Tienes el micrófono apagado? Muy bien, pues vamos a comenzar ahora con las ecuaciones cuadráticas. Vimos sistemas de ecuaciones. Quedó claro, ¿verdad? Entonces hoy es lunes 5 de octubre de 2020, semana 3, semana 6, 20P, precálculo. Vea 51. Muy bien. Bueno, la semana pasada estudiamos las ecuaciones de la recta. Vimos pues que una ecuación de una recta está dada por rectas. Si tenemos una recta L1 con A1X más B1Y igual a C1, una recta L2 A2X más B2Y igual a C2. Si el determinante A1, B1, A2, B2 es distinto de 0, ¿sí? Entonces, las líneas rectas L1 y L2 es no vacío, es un conjunto no vacío y se intersectan en algún punto P. Vamos a llamarle, se intersectan en algún punto Q, donde Q es una pareja de números X asterisco, Y asterisco. ¿Vale? Entonces, la regla de Cramer, Gabriel Cramer, con Gabriel Cramer vimos que aquí tenemos las rectas L1 y L2. Vamos a poner aquí L1 y una segunda recta L2. Este sería como que el punto de intersección X y Y, el Y. ¿Sí? Esta sería la recta L2. Vamos a ponerla más L2 de esa forma.
Correcto, entonces aquí tenemos un punto de intersección, X asterisco, Y asterisco, y lo que encontramos es que X asterisco Y asterisco es igual al delta X entre delta y delta Y sobre delta. Eso fue lo que encontramos la clase pasada, donde delta X es reemplazar C1 y C2 aquí, la primera columna, y dejar B1, B2 y delta Y igual A1, A2 y reemplazar C1 y C2 de esta forma. Y entonces esta es la solución. Estas son para el caso de recta en que las rectas tienen determinante diferente de 0. Eso es lo que nos dice la regla de Kramer. Bueno, ustedes ya resolvieron muchos sistemas con sus matrículas. Bueno, ahora vamos a ver qué pasaría si el determinante es 0. ¿Qué pasaría si el determinante es igual a 0? Vamos a ver. A ver aquí. Ok, así se ve bien, sin el foco. Sí, profesor. Se puede ver para que no se deslumbre. Bueno, ¿qué pasa si el determinante es igual a 0? Si el determinante A1, A2, B1, B2 es igual a 0, entonces pueden pasar dos cosas. Una, que las rectas sean iguales, o dos, que las rectas, que la intersección entre las dos rectas sea el vacío, ¿verdad? Esto quiere decir que, esto implica que L1 es paralela a L2. O sea, cuando el determinante es 0, es un indicio o significa que se puede tratar de que las dos rectas sean la misma recta o la intersección es vacía. Es decir, que las dos rectas son paralelas, ¿verdad? Fíjense que si yo tengo L1 que es A1X más B1Y igual a C1, ¿sí? Y si despejamos la Y, B1, pues nos quedaría C1 menos A1X, ¿verdad? Y la Y tendríamos que C1 sobre B1 menos A1 sobre B1, y esto sería igual a por X. Por lo tanto, aquí tenemos que la pendiente de la primera recta sería menos A1 sobre B1. Si despejamos la otra recta, para L2, hacemos exactamente lo mismo. A2X más B2Y igual a C2. Entonces llegamos a que B2Y es igual a C2 menos A2X. Por lo tanto, Y es igual a C2 sobre B2. Hacemos lo mismo.
y esto es igual a X, y la pendiente de la otra recta, ¿sí? La pendiente M2, pues es el coeficiente que tenemos aquí, A2 sobre B2. Entonces, fíjense que si tenemos que el determinante es 0, por otra parte, si el determinante es 0, tendríamos que A1B2 menos A2B1 es 0. Pero esto, ¿qué significaría? Pues significaría que A2B2 es igual a A2B1 y por lo tanto yo puedo dividir entre el producto, puedo dividir aquí A1B2. A1, se dan cuenta que yo puedo pasar dividiendo el A1 sobre B1 y el A2 sobre B2. Y también puedo multiplicar por menos. Entonces quiere decir que las pendientes, esta es la pendiente M1, esta es la pendiente M2, y esto significa que M1 es igual a M2. O sea, las pendientes son iguales. Por lo tanto, cuando nosotros tenemos que el determinante es 0, significa que las rectas son, ¿cómo? Paralelas, ¿no? Son dos rectas paralelas. Y en ese caso, si son iguales, quiere decir que tenemos una infinidad de soluciones. Y si son diferentes, quiere decir que la solución es vacía. Ajá. Entonces, en resumen, tenemos que si las rectas son iguales, eso significa infinidad de soluciones. Y dos, que L1 no se intersecten, pues significa que no existe solución. Si no existe solución, quiere decir que el sistema es, cuando dos sistemas, cuando tienen ustedes, pues un sistema, significa que si tienen una infinidad de soluciones, vamos a decir que es compatible indeterminado. Compatible indeterminado, y si no tiene solución, decimos que es incompatible. ¿Sí? Incompatible. El sistema es incompatible. Y el caso que tenemos aquí es un sistema, el caso que tenemos aquí le llamamos compatible determinado, cuando tenemos una única solución, ¿sí? Como es el caso que tenemos aquí. Decimos que el sistema es compatible. Profe, ¿puede bajar tantito su cámara, por favor? Sí, es compatible. Ay, perdón. Si tiene una única solución, decimos que el sistema es compatible determinado. El sistema es compatible determinado. Si tiene una solución, el sistema es compatible determinado. ¿Correcto?
Bueno, pues ya estudiamos sistemas, ahora vamos a ver cómo son los sistemas, las ecuaciones cuadráticas, ¿les parece? Profesor, en los sistemas de ecuaciones solo vamos a estudiar sistemas 2x2 o vamos a involucrar también 3x3. Sistemas de 2 por 2. Si Ok, estudiamos gracias. sistemas de 3 por 3, nos complicamos la vida. Eso lo van a estudiar en cálculo de varias variables. Ajá. En un sistema de 3 por 3, pues lo que van a tener en lugar de L1 va a ser un plano tridimensional. En lugar de L2 van a tener otro plano tridimensional. Y en lugar de L3 otro tercer plano tridimensional. Y lo que van a estudiar ahí es la intersección entre los tres planos. Allí, si el determinante es distinto de cero, pues van a tener una solución única. El sistema va a ser compatible determinado y van a tener un solo punto de intersección en este caso. Pero eso lo van a estudiar en cálculo de varias variables. Por lo pronto, aunque nos gustaría hacerlo, pero pues cada en su momento, ¿no? ¿Les parece? Podríamos hacerlo y ustedes lo pueden leer en el Sokowski, se van adelantando y eso es muy bueno. Pero por lo pronto, lo mejor es entender los sistemas de 2 por 2. ¿Queda claro? ¿Está bien? Sí, profesor. Ok, bueno, vamos a ver entonces ecuaciones cuadráticas. ¿Sí? Las ecuaciones cuadráticas. Esto vamos a estudiarlo aquí. ¿Sí? Las ecuaciones cuadráticas. Algo que es importante para estudiar las ecuaciones cuadráticas, ¿sí? Es lo siguiente. Las ecuaciones cuadráticas. Ustedes ahorita ya saben dibujar una recta. Uh-huh. Vamos a ver las ecuaciones cuadráticas. Hay algo para estudiar las ecuaciones cuadráticas, algo que es importante es lo siguiente, el siguiente teorema de números reales. Dice que para todo A y B en los reales, el producto es cero. Profe, ¿le puede Sí. Ay, perdone. El producto de dos números es cero, sí, y solo sí. ¿Sí? ¿Se entiende? ¿Se ve bien lo que pasó? Sí se ve bien, profe. Sí. Y le movemos. Entonces, el producto de dos números reales es cero, sí, y solo sí. A es cero. O la B es igual a cero. ¿Sí? Para cualquier pareja de números, el producto es cero, sí y solo sí. A es cero, o, esto significa o, B es igual a cero. Y se lee, el producto de dos números es cero. De dos números es cero. Si al menos un número si al menos uno de los números es cero. Así lo expresaríamos en palabras.
El producto de dos números es cero si al menos uno de los números es cero. Ajá. En base a esto, ¿qué es lo que podríamos tener? En base a esto, lo que podríamos tener, por ejemplo, es que x por 3x menos 1 es igual a 0. Ajá. X por 3x es 0, sí, solo sí. ¿Qué pasa? Profe, Para que ¿le puede bajar a su cámara, por favor? Sí, gracias. Sí, sí. Para que este producto sea 0, ¿sí? Que tenemos aquí, ¿qué necesitamos para que este producto sea 0? ¿Que X valga Necesitamos, 0? ajá, exacto, que x valga 0. Ajá. ¿O qué? 3x menos 1 sea 0, ¿verdad? No hay de otra. Y eso nos llevaría a plantear esta cadena de afirmaciones, ¿no? Para que esto sea 0 necesitamos que x sea 0. Y lo que tenemos aquí es una ecuación de primer grado, ¿verdad? Que la x valga ¿cuánto? 1/3. Y entonces el conjunto de solución pues sería x igual a 0 o x es igual a 1/3. ¿Estamos? Profe, ¿puede moverlo un poco a la derecha, por favor? Sí. Así. Para que el producto sea 0, necesitamos que al menos uno de los factores sea 0. ¿Estamos de acuerdo? Al menos uno de los factores sea 0. Y ejemplo número 2, ¿qué necesitamos para que esto sea 0? 2x más 5 es igual a 0. Sí, solo sí. Esto quiere decir sí, solo sí. Vamos a poner 3x menos ¿qué? Menos 7, por ejemplo. Para que eso sea 0, ¿qué necesitamos? ¿Qué necesitaríamos ahí? Que al menos uno de los factores. Ajá, a ver, díganme, ¿cuál sería la solución aquí? X igual a 5 medios. Menos, ¿verdad? Menos, Menos. sí, perdón, menos 5 medios. Ajá. Y la otra sería O X x igual igual, a ¿sí? 7 tercios. 7/3, exacto. O sea, para que este producto sea 0, necesitamos que cuando menos uno de los dos números sea estos de los que tenemos aquí, ¿verdad? ¿Sí? ¿Está claro? Ahora, ¿de dónde provienen estos números? Pues si nosotros en el primer ejemplo, multiplicamos x por 3x, ¿cuánto nos da? 3x al cuadrado, ¿cierto? Y aquí menos x igual a 0, ¿sí? ¿Qué es lo que hicieron ustedes? Pues en realidad resolvieron una ecuación cuadrática, ¿cierto? ¿Sí? Generalmente una ecuación cuadrática pues está escrita así, pero si ustedes factorizan, siguen este camino para resolverla, ¿sí? Esta ya sería una ecuación cuadrática, que es la misma que tenemos factorizada. Si esto es solución de esta ecuación cuadrática, pues también es solución del producto que está ahí factorizado, ¿correcto? Si estas dos son soluciones de este producto, pues quiere decir que entonces es solución de esa ecuación cuadrática. ¿Cuál ecuación cuadrática nos corresponde aquí en este caso? ¿Cuál sería la ecuación cuadrática que corresponde ahí? Sería 6x cuadrada más x menos 35. ¿Sí? Sería, ¿qué vamos a poner? Sí, solo sí. Aquí sería 6x cuadrada. Ajá. Sí, 3 por 2, 6x cuadrada. ¿Sí? 5 por 3, 15. 15x.
Menos 14, ¿cuánto es? 7 por 2, 14. Menos 14x. Sería una sola x, ¿están de acuerdo? ¿Por qué? Porque 5 por 3, 15. Menos 14 sería 15, sería una sola x. A 15x le quitan 14. Más, menos que 7 por 5, 35. Igual a 0. ¿Están de acuerdo que hacerlo así directamente es más complicado, verdad? Entonces, para resolver esta ecuación, primero, ¿qué tendríamos que hacer? Factorizarla y verla como un producto. Ajá. ¿Sí está bien o no? ¿Qué piensan? Sí, profesor. ¿Sí? Ahora, 3. ¿Cuál sería la solución de 2x menos 5 elevado al cuadrado igual a 0? ¿Cuál sería la solución? ¿Cuál sería la solución en este caso? A ver, ¿quién me dice? Sería, profesor, que X no fuese igual a menos 5 medios. Perdón, más 5 No, medios. para que sea 0, necesitamos que 2x menos 5 sea 0, ¿verdad? Y por lo tanto, eso significaría que, ¿sí? X es igual a ¿qué? A 5 medios. A 5 medios. Esa sería la solución. ¿Correcto? Sí, profesor. Esa sería la solución. Ahora vamos a hacer, con estos 3 ejemplos, vamos a hacer la siguiente idea. Ustedes, si la X fuera Y, esta sería una recta, ¿verdad? Tantito la cámara, ¿Sí? Ahí estamos. Aquí. Esa sería esta parte. Aquí. O quizá la debo alejar un poco, ¿verdad? ¿Así está bien? ¿Así se alcanza a ver? Sí, profe. ¿Está claro aquí? Bueno. Fíjense que si nosotros ya podemos movernos. Espera, profesor, déjeme tomarle captura, por favor. Sí. Listo, profesor, muchas gracias. Vamos a ver. Ahora vamos hacia este lado. Vamos hacia este lado.
Vamos a esta parte del pizarrón. Vamos a pensar en el primer ejemplo, ¿vale? Así. Vamos a pensar en el primer ejemplo en el que teníamos la ecuación así, ¿verdad? X por 3x menos 1 igual a 0. Fíjense que si yo escribo y igual a x, esta es una recta, ¿estamos? Y si escribo otra vez acá y igual a 3x menos 1, estas son dos rectas, ¿estamos de acuerdo? Dos rectas. Como ya saben ustedes dibujar rectas, vamos a aprovechar eso. ¿Esta qué recta es? ¿Qué pendiente tiene esta recta? Y igual a x. ¿Qué recta es? Ajá. Sería esta recta. Esta recta, ¿verdad? Aquí da. Una recta 45 grados porque tiene pendiente, ¿qué? Tiene pendiente 1. ¿Sí? Y igual a x tiene pendiente, ordenada al origen es 0. Y pues tiene pendiente 1. Pero ¿esta qué recta sería? Ustedes tienen un cuaderno cuadriculado. Ajá. Si tienen un cuaderno cuadriculado, pues ahí van a darse cuenta que en ese cuaderno cuadriculado dibujan con cuidado esta recta. Se van a dar cuenta que si la x vale 0, están en menos 1. Si la x vale 0, y si la x vale 1/3, ¿qué sería 1/3 aquí? Pues estarían por aquí en 1/3. Entonces esta recta sería más o menos de esta forma. Vamos a ponerla con este color rojo. Aquí pasaría por aquí, ¿no? Aquí pasaría esta recta. Así. Ajá. ¿Sí? ¿Se dan cuenta de eso? Quizá hagámoslo con mayor amplitud, más grande. Vamos a dibujarla más. Con una escala mayor. Por ejemplo, que el 1, aquí está el 0. Que el menos 1 pues se encuentre, digamos, aquí. Menos 1. Menos 1. Le vamos a subir la escala. Menos 1 se encuentra aquí. Y el 1 obviamente por aquí. Para que 1/3 nos quede en esta parte. Aquí sería menos 1/3. 1/3. 1/3. Y entonces esta recta baja por aquí y pasa por menos 1. Y la otra recta pasa por el origen. Aquí tenemos que pasa por el origen y aquí tenemos su dibujo. ¿Sí? Entonces, estas dos rectas quedan por encima. Por la regla de los signos, esto es más y esto es más. ¿Cuánto es más por más? ¿Dónde quedaría esta parte? Más por más. Ajá, una recta es así. El producto de estas rectas aquí, esta recta es negativa en este tramo, en donde cortamos. Una recta es negativa y la recta es positiva. Y aquí las dos se hacen 0. ¿Me están siguiendo? ¿Sí o no? Sí, profesor. ¿Sí? Entonces, en donde una es positiva y la otra negativa, ¿cómo sería la multiplicación? La multiplicación sería, pues, algo que es negativo, porque más por menos es menos. ¿Están de acuerdo? Más por menos es menos. Entonces, nos quedaría una recta, nos quedaría una curva. ¿Por qué? Porque al multiplicar en esta parte tiene que ser 0 y en esta parte tendría que ser 0. Nos quedaría una cosa así.
Y por consiguiente, aquí la recta negra es negativa y la otra también es negativa y menos por menos es más. Entonces nos quedaría una parábola. Fíjense. Nos quedaría una curva así porque aquí la recta negra y la roja son positivas, por lo tanto sería un número positivo. ¿Sí? Y entonces, cuando tienen, esta sería la gráfica de una ecuación que sería la siguiente. Y igual a 3x al cuadrado menos x, la que ustedes desarrollaron anteriormente. Esa parábola, ¿no? Sería ella misma, ¿correcto? ¿Se entiende o no se entiende? Sí, profesor. Ajá. Tendrían esta parábola. Este se le llama vértice. Esto se llama, lo que tenemos aquí serían las dos ramas de la parábola. Más adelante lo vamos a ver con más detalle, pero el producto de dos líneas rectas es una parábola. ¿Estamos? Una parábola de este tipo. Ajá. A ver, terminen de dibujar. Dibujen con claridad de dónde salió esto. Pues teníamos una recta y igual a x, que es el color rojo. Y igual a x es el color rojo. Y el negro es la recta y igual a 3x menos 1, la negra. Y el color verde, pues es y igual a 3x al cuadrado menos x. Y igual a 3x al cuadrado menos x. Y así nos quedaría. O sea, ¿dónde se hace cero? Una ecuación cuadrática en dos puntos, y esto siempre y cuando va a ocurrir cuando las ramas toquen al eje de las x. Voy a decir que tengo dos raíces. ¿Podría subir un poco más la cámara, profesor, porfa? Dos raíces ahí. Ajá. Ahí, gracias. Ajá. En la de arriba no cuenta porque estaba muy reducida. Ajá. Pero nos iba a quedar apenas íbamos a poder ver aquí la parábola, ¿no? Casi no se iba a distinguir. Aquí por eso hicimos una ampliación. Correcto, fíjense, donde los dos rectas son negativas, ¿sí? Las rectas aquí son negativas en este lado, ahí la parábola es positiva, tenemos la rama positiva. Donde otra vez las rectas tienen el mismo signo, aquí negro y rojo, entonces el producto es positivo y se convierte en esta rama. Donde una es negativa y otra es positiva, ahí es donde tenemos el vértice hacia abajo. ¿Sí? ¿Está claro? Sí, profesor. Bueno. Voy a borrar esta parábola. ¿Ya puedo borrar esa parábola? Sí, profesor. Bueno, entonces ustedes hagan el 2 y me dicen cómo les quedaría la parábola. Con 2, aquí el 2. 2, el ejercicio 2. ¿Cómo les quedaría la parábola con el ejercicio 2 aquí? Que es 2x más 5 por 3x menos 7. ¿Cómo les quedaría? Igual a 0. Entonces, para dibujar esa parábola, vamos a escribir este factor como y, como una recta igual a 2x más 5. Y la otra como y igual a 3x menos 7. ¿Cómo nos quedaría ahí esa pareja de rectas? A ver, intenten ustedes dibujarlas.
Ya puedo borrar esta, ¿verdad? Vamos a ver. La de abajo, sí, profesor. Ya estamos. Ahora vamos a dibujar esta pareja de rectas, que son los factores, ¿verdad? Son los factores. X e Y, ¿no? Así. ¿Qué pasa si la X vale 0? En la primera recta, esta vamos a llamarle L1. No nos importa aquí los puntos de intersección, podríamos calcularlos, pero eso en este momento no nos importa, nada más nos interesa dónde intersecta al eje de las X. Ajá, la primera. O sea, si X vale 0, pues la primera recta se va hasta 5. 1, 2, 3, 4, 5. Y esto si la X vale 0, la primera. Y si la Y vale 0, vamos a poner 1, 2, 3. Entonces, vamos, si la Y vale 0 en la primera recta L1, entonces Y igual a 0, implicaría que 2X más 5 es igual a 0. Y eso nos diría que X es igual a menos 5 medios. Ok, pero ese cálculo lo hacemos acá abajo para que no estorbe, ¿verdad? L1. Y es 0, sí, solo sí. 2X más 5 es 0. Y eso significa que X es igual a menos 5 medios. Aquí es un medio, porque aquí vale un menos 1. Menos 3 medios, menos 2 aquí. Entonces aquí llevamos menos 1, que es este. Menos 1, menos 3. Y menos 5 medios se encontraría por aquí. Menos 5 medios. Eso significa que voy a cortar, voy a quitar esto para que me deje trazar la gráfica. Menos 5 medios quiere decir que yo voy a juntar este punto con este. Así. Y aquí voy a venir hacia abajo. Ajá. Ahora, ¿cuál sería la otra recta? Si X vale 0, la Y vale menos 7. Ah, caray, menos 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6 y menos 7. Ajá. Pero si la Y vale 0, en este caso, en la recta L2, si Y es igual a 0, pues tengo que 3X menos 7 es igual a 0. Y por lo tanto, X es igual a 7 tercios. Ándele. Entonces, en 7 tercios, en el 1 tenemos un 3 tercios. En el 2, completamos 6 tercios. Y en el 3, aquí partiendo en 3 partes iguales, este punto sería el que vale ¿cuánto? Vale 7 tercios. Lo vamos a unir con menos 7. Ajá, que es donde se hace 0 la recta. Menos 7. ¿Y qué es lo que vamos a tener aquí? Vamos a tener una recta que pasa por aquí, que pasa por abajo. Ajá. Y entonces ahora díganme ustedes cómo quedaría la parábola. A ver, piénsenlo tantito, un poco. ¿Cómo quedaría la gráfica de esa parábola? ¿Cómo quedaría? Maestro, ¿Le podría bajar un poquito a su cámara, por favor? ¿Sí? ¿Ustedes me dicen así o más? Así está bien, gracias. Ujú. A ver, ¿cómo sería entonces la gráfica de la parábola? quedaría hacia abajo la parábola, ¿no? Uniéndose a un punto con otro. A ver, ¿cómo Bueno, sería eso? yo tomaría el menos 2.5, tomaría esa la parábola hacia abajo, luego se uniría a menos 1
con menos 35 y luego subiría a 2.34. Entonces, aquí, dentro de un momento aquí pasa por menos 5 cuartos, ¿verdad? ¿Cuál? Y aquí pasaría por qué valor 7 tercios. Menos 5 cuartos más 7 tercios. La mitad de esto, ¿cuánto es? A ver si me dicen. El punto medio de esos dos números, ¿cuál sería? A ver, hagan esa suma, a ver cuánto les queda. 7 tercios menos 5 cuartos. ¿Cuánto les quedaría? ¿No sería 5 medios en vez de 5 cuartos? ¿No sería menos un doceavo? Sí, ya quedó. ¿Sería menos un doceavo? ¿Cuánto? ¿Menos un doceavo? Menos un doceavo. Ajá. Sí, porque lo que hacen ustedes es, entre estos dos puntos, ¿sí? 7 tercios, pues la mitad de esto. Ajá. Aquí tendríamos 3 por 4, 12. Ajá. 3 por 5 menos 15. Más 28, ¿verdad? Maestro, pero son 5 medios, no 5 cuartos. 5 medios, perdón. 5 medios. Entonces 2 por 7, 14. Entonces sería menos un sexto, ¿no? Ujú. No. Sería No, menos un doceavo. Quedaría igual. Menos un doceavo. pero falta el medio que tienes aquí, ¿no? Ah, sí. Ujú. Sería un 24avo, ¿no? Ajá. Sería un 24avo, el promedio de los dos valores. ¿Sí? Porque tienes aquí 3 por 4, 12. Menos 15 más 14 es menos un doceavo. Entonces, menos un 24avo, ¿no? O sea que en la gráfica tendríamos que marcar un punto aquí muy cercano al cero, pero del otro lado. Y con respecto a esto tendríamos una parábola que viene así. Así sería la parábola. Esa sería la gráfica de la parábola. Y estas serían las intersecciones. ¿Sí? O sea, el producto de dos rectas, ¿qué es lo que nos va a dar? Una parábola. ¿Estamos? Profesor, ¿por qué abajo es un 24avo? Sí, es lo Porque, mismo que le iba a preguntar. ¿Por qué ajá, un a ver, sexto? No se supone que se multiplicaría 2 por 3 sería 6 y quedaría como un sexto. Después lo multiplicas por un vamos medio a, y te quedaría un doceavo, como había dicho. sí, vamos a ver. ¿En dónde intersectamos aquí? En esta recta. Vamos a llamarle L1 y esta L2. L1 intersectamos en menos 5 medios, ¿no? Menos 5 medios es este punto. ¿Y dónde Profesor, intersecta? perdón Sí. por
Perdón que le interrumpa, pero es que cuando le corrigieron de que eran 5 medios y no 5, que eran 5 medios y no 5 cuartos, en la parte de abajo dejó que la parte de abajo que era 12 y no le cambió a Ah, 6. aquí es 6, ¿no? Ajá. Sí, por eso 6, quedaba menos un doceavo. Menos un doceavo, sí. Perdón, aquí menos un doceavo. Así está bien, menos un doceavo queda aquí. Sí. Ahí ya no hay lugar a dudas, ¿verdad? ¿Ya no? Profesor. Sí, entonces, cuando nosotros tenemos un producto de dos ecuaciones lineales, vamos a tener una parábola. ¿Sí? Esto más adelante nos va a ser útil para resolver desigualdades también. Y podemos poner más productos y nos va a quedar aquí como un polinomio, ¿verdad? Pero bueno, vamos a dejarlo por aquí hasta el momento. Ok, el ejemplo número 3, ¿cómo dibujarían la parábola? En el ejemplo número 3. Es decir, aquí tienen 3 y tienen que 2x menos 5 al cuadrado igual a 0. ¿Cómo lo verían esto? Como una especie de... Es una recta elevada al cuadrado. ¿Cómo sería la gráfica? Del lado derecho. ¿Cómo lo dibujan ahí? ¿Cómo dibujarían ahí? Siguiendo la misma idea que acabamos de desarrollar. ¿Cómo nos quedaría si desarrollamos esta misma idea? Podemos borrar ya la parábola que escribimos aquí. Sí, profesor. Vamos a borrarla. Vamos a escribir aquí 3. Sería 2x menos 5 al cuadrado. Ajá. 2x menos 5 al cuadrado igual a 0. Ajá. Entonces, para dibujar esta parábola, solamente tenemos una línea recta. ¿Cuál es esa línea recta? Pues la tendríamos que escribir como 2x menos 5 por 2x menos 5 igual a 0. ¿Sí? 2x menos 5 por 2x menos 5 igual a 0. Entonces, la recta que interviene aquí, si la x vale 0, si la x vale 0, pues pasa por menos 5. Este es el origen. Y aquí tenemos 1, 2, Profe, 3, ¿puedes ver su cámara, porfa? 4, 5, sí, claro. Perdón. Ah, pues así como van a ver. Gracias. ¿Sí? Entonces ahí tenemos esta gráfica, menos 5. Aquí 1, 2, 3, 4, 5, menos 5. Aquí. Y en donde intersectamos al eje de las x, pues cuando y vale 0. Y igual a 0, sí, solo sí. Sí, y solo sí. 2x menos 5 es igual a 0. Y por lo tanto x es igual a 5 medios. O sea, en 5 medios, aquí hay 2 medios, aquí hay 4 medios, aquí hay 6 medios en el 3 y 5 medios se encuentra por aquí. Entonces es una recta que pasa por menos 5 y por este punto, ¿verdad? ¿Sí? Y ahora aquí como razonamos, dices, bueno, como estamos multiplicando por ella misma, ajá, aquí esto se dobla. ¿Por qué se dobla? Porque al multiplicar números pequeños, si multiplican un medio por un medio, pues les da un cuarto, y un cuarto es más pequeño que un medio.
En donde la gráfica vale 1, pues ahí se va a quedar en 1, pero mientras en estos puntos va a pasar esto, ¿verdad? Y en los negativos se van a volver positivos. Y lo que yo voy a tener es una parábola centrada ¿dónde? En el 5 medios. Es decir, y es igual a 2x menos 5 al cuadrado. ¿Sí? Si ustedes hacen este truco, 2 por x menos 5 medios al cuadrado, fíjense, solamente factorizamos el 2. Por lo que saben de álgebra, esto es 2 al cuadrado por x menos 5 medios elevado al cuadrado, ¿verdad? Entonces es 4 por x menos 5 medios elevado al cuadrado. O sea, va a ser una parábola aquí, ¿verdad? Entonces se dice que esta parábola tiene raíz doble, ¿sí? Raíz doble. ¿Cuál sería la parábola más simple? A ver. ¿Le puede bajar, porfa? Sí. ¿Cuál sería la parábola más simple? Así se alcanza a ver. Ajá. Sí, gracias. ¿Cuál sería la ecuación más simple? X cuadrada es igual a 0, ¿verdad? Es la más simple. De todas las ecuaciones, esa es la más simple. X cuadrada igual a 0. ¿Cómo dibujarían esto? Una parábola. X cuadrada igual a 0. Pues ustedes dibujarían una recta, ¿estamos de acuerdo? Aquí no hay ¿Podría más. tantito su cámara, profe? ¿Hacia arriba o hacia abajo? Hacia abajo. Ah, perdón. Sí, ¿no? Esto es lo que estamos viendo, muy básico, ¿no? Es una recta que pasa por el origen a 45 grados, pero al multiplicarla por sí mismo, ¿sí? Lo que está entre 0 y 1 baja, ¿sí? Se vuelve más pequeño, ¿sí? Así. Y lo que está más grande que 1 se va muy rápido, entonces la parábola queda así. Y aquí, ¿qué va a pasar con lo negativo? Pues se vuelve positivo, por lo tanto la gráfica nos queda así, ¿verdad? ¿Se dan cuenta? Y quedaría como que se dobla al elevar al cuadrado, pues dobla la recta y se vuelve una cosa así. ¿Y cuándo es 0? Pues cuando la x es igual a 0. El vértice queda en el origen y se abre hacia arriba. ¿Está claro? Esa es la famosa parábola. Bueno, pues ahora hablemos en general de la ecuación cuadrática. Sí, la ecuación cuadrática, ¿qué es esta? X cuadrada, así. La ecuación cuadrática. La podemos trasladar sobre el eje de las X o sobre el eje de las Y. Se puede trasladar hacia allá, hacia arriba o hacia abajo. Vamos, entonces, vamos a ver aquí las traslaciones de la parábola. ¿Ya? ¿Puedo borrar esto? ¿Puedo cambiarme de pizarrón? Sí, profe. Sí, profesor. Las traslaciones de la parábola.
las traslaciones de la parábola. ¿Cuál parábola? Pues esta, y igual a x al cuadrado. ¿Sí? Entonces, sobre el eje x, si yo escribo y igual a x menos alfa al cuadrado, y la alfa es positiva, entonces quiere decir que esta parábola yo la muevo alfa a unidades aquí. Y aquí se encontraría la parábola, ¿no? ¿Sí? Y menos alfa. ¿Sí? Si la alfa es... Sí, ahí está, perdón. La parábola original, pues sería la de color verde. 0, 0. Esta sería la parábola original, ¿verdad? Y aquí quiere decir que la moví ¿cuántas unidades? Alfa unidades la recorrí para allá, hacia el otro lado. Si alfa es positiva. Si alfa es negativa, si alfa es menor que 0, vamos a poner aquí. Tienes aquí la parábola verde. ¿Sí? Aquí está el origen. Aquí está la parábola verde. Y si la alfa es menor que 0, aquí vas a localizar a la parábola, ¿no? Se corre para acá, ¿no? ¿Sí? Quiere decir que tomas cualquier punto y lo mueves alfa unidades ¿hacia dónde? Hacia la izquierda. Pero esta sería y igual a x menos alfa, ¿no? ¿Sí? Al cuadrado. Entonces mueves la parábola hacia la izquierda. Es una traslación de la parábola. Profesor, la segunda parábola no más bien sería más alfa, porque en la de arriba puso que era menos alfa al cuadrado. No, es que el signo no depende es decir, aquí es al cuadrado, ¿no? El signo es donde la y se hace 0, ¿verdad? ¿Dónde la y se hace 0? Pues si x menos alfa es 0, ¿verdad? Y esto, si x es igual a alfa, ¿no? O sea, en x igual a alfa, ahí se hace 0. Entonces, si la alfa es positiva o negativa, eso no importa, ¿no? Sí. ¿Sí? ¿Está claro? Sí, gracias, profe. Es una traslación. Ajá. ¿Correcto? Entonces, ahora vamos a trasladarla hacia arriba o hacia abajo. ¿Sí? Entonces, fíjese, en donde está x, reemplazas x por x menos alfa para moverte sobre el eje de las x. Sobre el eje de las x. ¿Vale? Entonces, ahora nos vamos a mover sobre el eje de las y, vamos para este lado. Traslación sobre el eje de las y. ¿Sí? Traslación sobre el eje de las y. Vamos a ponerlos aquí. Ay, somero. ¿Cómo andan de ánimo en el día lunes? Los noto muy callados. Estamos bien, profe. ¿Sí? Si acaso Bueno. con frío, profesor. ¿Con frío? ¿Ya sintieron frío? Ajá. Esta es mi grafiquita, ¿no? Esa. Traslación sobre el eje Y. Beta unidades.
pues en lugar de si quiero moverme beta unidades hacia arriba o hacia abajo, si beta es positiva, pues es hacia arriba, si beta es negativa, hacia abajo. Entonces, en lugar de y, vamos a poner y menos beta. Así, ¿no? Entonces, aquí voy a tener mi parábola original centrada en el eje de las... Aquí voy a tener mi parábola. ¿Sí? Y si yo la quiero mover beta unidades hacia arriba, ¿qué es lo que hago? Pues aquí pongo el vértice beta unidades hacia arriba, sería esto, ¿verdad? Mover todos los puntos hacia arriba beta unidades. ¿Sí? ¿Sale? Y si la quiero mover hacia abajo, ¿qué hago? Pues beta unidades hacia abajo, me voy hacia acá. Pero en este caso, la beta es como positiva. Y en este caso, la beta, ¿cómo es? En este caso, la beta es como negativa porque me voy hacia abajo. ¿Sí? Pero aquí hay que tener cuidado porque a veces, en ambos casos, la beta la pasamos como sumando, ¿verdad? Así la pasamos sumando. X cuadrada igual a y cuadrada más beta, ¿no? ¿Sí? Entonces, fíjense que cuando nosotros estamos en una situación así, ajá, si nosotros movemos la parábola hacia arriba, ¿sí lo ven? Ya no intersectamos al eje de las X. Entonces ya no hay solución, ¿sí? Pero si nosotros movemos beta hacia abajo, aquí sí hay solución, ¿verdad? Porque intersectamos en dos puntos al eje de las X. ¿Puede bajar Tenemos un dos. poquito la cámara, profe? Sí. Gracias. Tenemos dos soluciones aquí, ¿verdad? ¿Sale? Tenemos dos soluciones. Ajá. Entonces esas son las posibles traslaciones que puede tener una parábola. Posibles traslaciones. Entonces, aquí la parábola nos queda de esta forma. Entonces, en general, traslaciones es y menos beta igual a x menos alfa al cuadrado, ¿verdad? Aquí vienen las posibles traslaciones. Hacia arriba, hacia abajo, hacia la derecha o hacia la izquierda. Y entonces tendrías que escribir x menos alfa al cuadrado más beta, ¿no? Así sería tu parábola. Ujú. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Hasta aquí vamos bien? ¿O no? Sí, profesor. ¿Sí? Conste que todavía no hemos visto nada de lo que es una función. Cuando lleguemos a ese concepto, esto va a ser más fácil. ¿Sale? ¿Todo bien?
Muy bien. Traslaciones ya las tenemos, ¿no? Ahora vamos a ver lo que son las reflexiones con respecto a los ejes coordenados. ¿Sí? Vamos para acá. Vamos a escribir reflexiones con respecto a los ejes coordenados. Reflexiones con respecto a los ejes coordenados. Bueno, para reflejar, tenemos esta ecuación, tenemos su gráfica. Así. Entonces, si cambiamos x por menos x, ¿sí? Si cambiamos x por menos x, la gráfica de la parábola, se refleja con respecto al eje Y. Es decir, que esta rama, la rama del lado izquierdo, esta, se refleja en la derecha y la derecha en la izquierda. Entonces no se nota el cambio. O sea, porque ustedes escriben menos x elevado al cuadrado y ese cuadrado destruye a la x y nos queda x al cuadrado. Entonces, en este caso no se nota la reflexión. ¿Por qué? Porque el lado derecho se queda encima del lado izquierdo y el izquierdo en el lado derecho. Y eso es equivalente a decir que menos x al cuadrado es x al cuadrado. O sea, no se nota la reflexión. En cambio, si nosotros... caray, eso no lo habían visto, ¿verdad? A ver, ¿sí? Si cambiamos x por menos x, la gráfica de la parábola se refleja con respecto al eje Y. O sea, hacemos esto y no se nota el cambio en la gráfica, ¿sí? B, si cambiamos y por menos y, por menos y, la gráfica se refleja con respecto al eje contrario. La gráfica de la parábola se refleja con respecto al eje Y. En consecuencia, ¿sí? Si ustedes tienen la parábola aquí en la original, ¿verdad? Aquí la tienen. La parábola original aquí.
Esta es y igual a x al cuadrado. ¿Qué pasa si cambian y por menos y? Si cambian y por menos y, lo que nos va a quedar sería, en lugar de y ponemos menos y, igual a x cuadrada, pero entonces esta gráfica se va a reflejar, la rama que está arriba se refleja en la verde, y la rama que está arriba se refleja en la verde, y entonces la gráfica de esta ecuación se abre hacia abajo, ¿verdad? Y esta ecuación queda como y igual a menos x al cuadrado. ¿Sí? Y igual a menos x al cuadrado. ¿Correcto? Uh-huh. En general, la gráfica de la ecuación de una ecuación, la ecuación que tenemos, la ecuación cuadrática, ¿sí? Si nosotros, ajá, vamos a hacer otra cuestión, una compresión o dilatación de la parábola, ¿no? ¿Ya copiaron esta parte? Ya, profesor. Bueno, ahora nos vamos, espero que todos. Vamos a hacer una última cuestión geométrica de la parábola. Y le vamos a llamar compresión y dilatación de la parábola. Compresión y dilatación de la parábola. De la parábola. Si a nosotros a la parábola y igual a x al cuadrado, ¿sí? La multiplicamos por un número, si la multiplicamos por un número, es decir, si nosotros en lugar de la x, si reemplazamos x por gamma x, ajá. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues que la y se va a convertir en algo como esto, ¿no? Como gamma por x al cuadrado, que sería gamma al cuadrado por x al cuadrado. Ah, pero aquí entonces, ¿qué es lo que le va a pasar? Que si nosotros, si la parábola original pasaba por el 1 en el 1, si la parábola original pasaba por el 1, ajá. Profe, ¿puede bajar un poco la cámara, por favor? Sí. Ahí está. Si la parábola original pasaba por el 1,1, la nueva parábola para que pase por el 1,1, pues necesitaríamos que, si alfa x vale 1, entonces x tendría que ser 1 entre alfa. O sea que nosotros tendríamos que dividir a esta cantidad entre alfa. Si la alfa es mayor que 1, si la alfa es mayor que 1, ¿qué pasaría aquí? Que si alfa es mayor que 1, ese número pues se convertiría en esta parte, ¿no?
si alfa es mayor que 1, esta cantidad, al dividir 1 entre alfa, ¿qué pasaría? Pues sería una cantidad pequeña. Ajá. Y se quedaría algo así. Para alfa mayor que 1. ¿Sí? Nos quedaría una situación de ese tipo para que al elevar al cuadrado nos dé esa cantidad alfa menor, no, sería alfa menor que 1, ¿verdad? Para que el coeficiente, si por ejemplo reemplazamos aquí la alfa por 3x, por ejemplo. Ajá, 3x. Entonces, esto sería 9x cuadrada. No, si alfa es menor que 1, si alfa es mayor que 1, esto nos quedaría muy grande, ¿no? Así. Nos quedaría una parábola que se cierra para alfa mayor que 1. Y para una alfa menor que 1, ¿sí? Nos quedaría una parábola que se abre para alfa. Esto sería alfa mayor que 1. Y esto sería alfa menor que 1. ¿Sí? Ajá. Eso significa que, por ejemplo, y igual a 1/3 de x cuadrada. ¿Cómo nos quedaría? Pues nos quedaría una gráfica como, ¿sí? 1/3 de x cuadrada, pues nos quedaría una gráfica así, ¿no? Aplanada. Una gráfica así aplanada. Ujú. Bueno, pues en general, la ecuación cuadrática es de esta forma, ¿verdad? Esa es la ecuación cuadrática. Si nosotros queremos, a partir de aquí, graficarla, tenemos que completar el trinomio cuadrado perfecto. ¿Sí? ¿Cómo se completa el trinomio cuadrado perfecto? Primero factorizamos la a. Nos queda x cuadrada sobre a más b sobre a por x más c sobre a. No sé si alcance a ver. Aquí. O sea, si queremos en general la parábola, escribirla así. Entonces, de aquí, para completar, bueno, este no va, es así nada más, porque factorizamos la a. Entonces esto nos queda a por x al cuadrado más b sobre a por x, y la mitad de este coeficiente sería más b sobre 2a al cuadrado menos b sobre 2a al cuadrado más c sobre a. Así nos quedaría. Más c sobre a. Entonces esto es igual a, pues vamos hacia este lado. ¿Ya copiaron esta parte? Ya, profe. Ya, profe. Entonces nos vamos hacia este lado. ¿Sí? Vamos a borrar esta.
Aquí tendremos entonces, completando este trinomio, tendríamos que esto es igual a la A. Y esto nos da X más B sobre 2A al cuadrado más C sobre A menos B cuadrada sobre 4A cuadrada. 4A cuadrada. ¿Sí? Y entonces aquí podemos, así X más B sobre 2A al cuadrado más 4A cuadrada, es el común denominador, y aquí 4AC menos B cuadrada. ¿Sí? Entonces aquí tenemos A por X más B sobre 2A al cuadrado, y aquí le ponemos un signo menos para tener aquí B cuadrada menos 4AC entre 4A cuadrada. ¿Sí? Entonces, ¿qué tenemos aquí? Tenemos aquí una parábola, ¿cierto? En los libros suele utilizarse, le ponen delta, no es el delta del determinante, sino se llama discriminante. Se llama discriminante de la ecuación. Discriminante. Discriminante de la ecuación, y aquí tendríamos A por X más B sobre 2A elevado al cuadrado menos ¿Le puede delta. bajar a su cámara, profe? Sí, aquí tenemos delta. ¿Sí? Delta sobre 4A cuadrada o 2A al cuadrado. ¿Correcto? Entonces aquí tenemos tres casos. ¿Sí? Tres casos. ¿Para qué intersección con los C? Aquí sería una parábola. ¿Sí? Una parábola que tiene esta traslación. Sería una parábola en la que si nosotros ponemos ¿cuáles llamamos como traslaciones? Alfa, beta y gamma, ¿verdad? Aquí era gamma. Sí, gamma. ¿Sí? Entonces, para que esto sea intersección con los ejes coordenados, esto vale Y. Para que esto sea 0, ¿qué necesitamos? Necesitamos que, y si la A es distinta de 0, podemos dividir entre A y nos quedamos con X más B sobre 2A al cuadrado es igual a delta sobre 2A. Y para despejar aquí X más B sobre 2A, pues esto es igual a más menos la raíz de quién, de delta sobre 2A, así, al cuadrado. Entonces aquí tenemos X es igual a menos B sobre 2A, más menos la raíz de lo de abajo es 2A, A es positiva, entre raíz de delta. Ajá. Y entonces X es igual a menos B sobre 2A, más menos la raíz de delta sobre 2A. ¿Sí? Siempre y cuando la delta sea positiva. O 0. Si es 0, si supongamos que delta es... Profe, ¿puede bajarle su cámara, por favor? Ahí va, así estamos.
Aquí es delta. Bueno, nos vamos a venir hacia el lado derecho del pizarrón. Esto ya está copiado, ¿verdad? Ok. Vamos a venir hacia este lado. Y entonces vamos a considerar 3 casos. ¿A qué llegamos? Llegamos a la conclusión de que Y es igual a veces X más B sobre 2A. X más B sobre 2A al cuadrado más menos delta sobre 2A. ¿Sí? Delta sobre 2A. ¿Qué tenemos aquí? Si la delta es positiva, ¿sí? Si la delta es negativa, quiere decir que menos por menos es más. ¿Se dan cuenta? O sea, menos por menos da más, de menos, y si esto es negativo, pues menos por menos da más. Y en ese caso la parábola, ¿sí? La parábola, ¿qué tendríamos? Vamos a suponer que en este punto tenemos menos b sobre 2a. Esto, así. Que ese fuera un número negativo, menos b sobre 2a. Y la a positiva. Entonces, lo que tendríamos aquí es que a esta altura tendríamos que esto es igual a menos delta sobre 2a. Y entonces la parábola se abre hacia arriba. Ajá. Entonces, si delta es negativa, no hay intersecciones con el eje X. Entonces no hay solución. Esa es la interpretación, que la parábola se abre hacia arriba. Sí podemos encontrar el vértice, o sea, el punto mínimo, que sería menos b sobre 2a con la X, y la Y menos delta sobre 2a. Ajá. ¿Correcto? Si la delta es 0, caso 1, si la delta es 0, pues entonces aquí este término desaparece. Y tenemos que Y es igual a ¿qué? A. Bajamos aquí. La Y es 0. Gracias. Si delta es 0, pues entonces A es por X menos B sobre 2A al cuadrado. Entonces, si el discriminante es 0, entonces yo tengo una parábola, ¿sí? Que dependiendo de cómo sea A, pero en menos B sobre 2A, aquí, la parábola se abre hacia arriba, pero se toca una sola vez al eje de las X. Y ese punto donde la toca es cuando la X vale menos B sobre 2A. Y tiene una solución que se le conoce como doble. ¿Sí? Correcto. Si la delta es negativa, ¿sí?
Si la delta es negativa, digo positiva, entonces aquí vamos a tener una parábola que se abre hacia arriba. Voy a alejar un poco. Vamos a dibujar aquí la parábola. Aquí está la parábola que se abre hacia arriba. Aquí está el 0, 0. Aquí tenemos menos b sobre 2a. ¿Sí? Y le agregamos el delta aquí. Este punto sería menos b sobre 2a más raíz de delta sobre 2a. Y aquí pasa, por aquí pasa. Y le quitamos lo mismo hacia atrás, ¿sí? Hacia el otro lado, que sería menos b sobre 2a por menos raíz de delta sobre 2a. Y esta sería la otra solución. O sea, aquí pasaría la curva, ¿no? Y tenemos dos soluciones reales, ¿no? Y esa sería la ecuación de la recta. Y aquí tendríamos un punto mínimo. ¿Ok? ¿Resolvemos algún problema? Sí. ¿Sí? Bueno, copien esto y ahorita vamos a hacer algún problema, ¿no? Un problema que tenga que ver con ecuaciones cuadráticas. ¿Sí? Bueno, ahí les va este problema. Es el problema de Sokowski. ¿Puedo borrar aquí o me paso al otro lado? Puede borrar, profe. Sí, vamos a ver. Es el problema que tienen ustedes cargado ahí en el Drive. Digo, en el Classroom. Que dice lo siguiente. El problema 58, página 85. Página 85, problema
58. ¿Vale? Entonces, en este problema se trata de lo siguiente. Dice, construcción de una caja rectangular. ¿Sí? Construcción de una caja rectangular. Rectangular. ¿Correcto? Bueno, el problema es lo siguiente. Una caja sin tapa. Una caja sin tapa ha de construirse al cortar cuadrados de 3 pulgadas de las esquinas. ¿Sí? Ha de construirse al cortar cuadrados de 3 pulgadas, al cortar cuadrados de 3 pulgadas. De las esquinas de una lámina rectangular. De las esquinas de una lámina rectangular. Correcto. Cuya longitud es el doble de su ancho. Es el doble de su ancho. Dice, una lámina, ¿sí? Una lámina de ¿qué? Medidas producirá una... Profe, ¿puede bajarle ahí digo, la cámara, por favor? Sí. Una lámina de ¿qué medidas? Producirá una caja que tenga un volumen de 60 pulgadas cúbicas. ...60 pulgadas cúbicas. A ver quién lo quiere hacer. ¿Cómo lo planteamos? Solución. Sea X, ¿qué? Sea X
¿El ancho o el largo? ¿Qué prefieren? El ancho. Bueno, sea X el ancho. El ancho ¿verdad? Del rectángulo, ¿no? En pulgadas, ¿verdad? Pulgadas. Entonces tienen una hoja así. Y esto es X. Aquí es el doble de X. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Entonces se le va a cortar 3 pulgadas en cada lado. Aquí 3, 3, ¿verdad? 3 y 3. Y se va a doblar. Y se va a doblar esa acá. ¿Puede bajar tantito su cámara, profe? Sí. Gracias. Ajá. Y se va a doblar. Se le remueve esta parte, ¿verdad? En todos lados, en todas las 4 esquinas, le vamos a remover 3, 3, 3. Ujú. 3, entonces la base, ¿cómo va a quedar? Esto va a ser 2x menos 6, ¿verdad? Porque aquí le quitamos 3, aquí le quitamos 3. Y el ancho también se va a reducir, menos 6. ¿De cuánto va a ser la altura? La altura va a ser de 3, porque le vamos a remover 3. Entonces el volumen va a ser 2x menos 6 por 2x menos 6 por x menos 3. Sí, porque le vamos a quitar x menos 6, ¿no? Yo quiero que esto tenga, ¿cuánto? 60 pulgadas cúbicas, ¿no? Por 3. Y esto quiero que quede 60 pulgadas cúbicas. ¿Puede Por bajar 3 porque tantito su cámara, profe? por 3 porque quiero que sea Gracias. ancho, ¿no? Bueno, pues ya está ahí el planteamiento. ¿Quién lo resuelve llegando el próximo? ¿Qué es? El próximo miércoles, ¿verdad? ¿Quién dice yo? Ya está el planteamiento. La base por la altura, el área de la base, x menos 6, 2x menos 6 es el ancho, por la altura que sería de 3, y yo quiero que eso sea de igual a 60 pulgadas. ¿Cómo ven? Bueno, pues se nos acabó el tiempo, pero ¿alguien lo puede resolver llegando? Maestro, ¿Sí? quedaría como 6x al cuadrado menos 36x más 108 Ajá, igual a 60. igual a 60.
Entonces ahí como que tenemos que buscar el valor de la X, ¿no? Para que nos dé los 60. El 3 se cancela. Tenemos que resolver entonces una ecuación cuadrática, ¿estamos de acuerdo? ¿Cómo ven? ¿Queda claro o no? Problema 58 del libro de Sokowski. Entonces hay que resolver todos los problemas que tenemos ahí planteados. Ok. Bueno, pues a partir de esta semana ahora sí ya les califico sus exámenes. Hubo algunas bajas de como 3 compañeros que se dieron de baja. Y entonces significa que los que estamos ya tenemos que salir de este curso. Si es que todo depende de ustedes, hay que echarle muchas ganas. ¿Correcto? Cuídense y el próximo miércoles, llegando, resolvemos este ejercicio. O si alguien lo trae resuelto, pues ya lo expone rápido. Participa con ello. ¿Estamos bien? Sí, profe. Bueno, o lo suben ahí para compartirlo en el Classroom, en el tablón. A ver quién lo hace. ¿Ok? Bueno, pues muchas gracias. Y nos Gracias, vemos profe. nos vemos el próximo miércoles. Sí, profe. Venga. Que tenga lindo Hasta día. luego, profe. Hasta luego, profe. Buena tarde. Hasta luego, profesor. Hasta Buena luego. tarde. Profesor, Sí, dígame. yo tuve un pequeño problema. Ve que el Sí. viernes, a la hora de la clase corrigió el examen. Ajá. Sí, Yo mandé el primero que había hecho, ya no mandé el corregido. el corregido. Ajá, No mandé hay. como tenía el primero. Ah, ok. Pero lo hiciste, anotaste ahí qué fue lo que tomaste. Ah, sí, los números que puse. Bueno, por ejemplo, Hiciste. no sé, en alfa 5 valía 6, pero por ejemplo yo puse, no sé, 5, por así decirlo. Ajá. Pero, o sea, todo tiene qué números tomé. Ah, ok. Bueno. No hay problema. O si quieres quedar mejor, pues vuélvelo a hacer. Súbelo No, o sea, ahora. tengo el otro, pero Ah, ¿lo pues subo? súbelo. Sí, súbelo. Ok, ¿Sale? bueno, gracias. Que estés bien. Buena tarde. Igualmente, hasta luego. Hasta luego. Hasta el miércoles.